¿Por qué decidimos nacer? ¿Por qué nuestra alma decide encarnar un cuerpo y vivir una experiencia física? No voy a decir en la tierra, física. De eso se va a tratar este capítulo, este video que tenemos el día de hoy. Siento que es un video muy especial porque muchas personas me han conocido a partir de el audiolibro que hice del Plan de tu Alma de el autor Robert Schwartz. Y yo siempre he dicho que de alguna manera yo hice con Robert un acuerdo, un contrato de alma para llevar al español ese gran trabajo. Y ha sido muy lindo porque sin pensarlo, un poco sin que esa fuera mi intención, este libro eh, se propagó de una manera muy grande a través de mis redes sociales. Y sé que muchas personas me conocieron a partir de ese libro y, y que a otras que ya me conocían, pues les llegó ese conocimiento de una manera muy bonita. Y hoy quiero hacer un video justamente para hablar del plan del alma, para todas aquellas personas que quizás no se han leído el libro, para aquellas personas que no conocen el audiolibro que tengo, que quizás son nuevas en el canal o en el podcast y que tienen esa curiosidad, ese deseo de ir más profundo y de entender qué es lo que el alma viene a vivir, de qué se trata ese propósito para el alma en particular. Entonces, bueno, hoy te voy a contar un poquito sobre cómo funciona a nivel dimensional esta planeación del alma antes de encarnar y vamos a transitar un poco por cuáles son esas razones principales por las cuales un alma decide encarnar. ¿Listo? Según em, el libro de Robert, y realmente este libro está basado en muchas canalizaciones, las almas planeamos nuestras vidas antes de nacer. Y claro, muchos siempre me preguntan que dónde queda el libre albedrío y vamos a hablar de eso también en este episodio. Entonces, ¿qué pasa? Que las almas elegimos las situaciones desafiantes que queremos vivir. Pero no las elegimos como un castigo, las elegimos como oportunidades para nuestro crecimiento espiritual. Yo diría que el propósito principal del alma al encarnar es tener evolución. Entonces, nada va a ser casual. Incluso el dolor tiene un propósito cuando se mira desde los ojos del alma. Y quiero que aquí, escuchando esta información, tú te saques de la cabeza la lógica que opera en esta 3D, la lógica de la realidad, la lógica social que nos han enseñado, porque desde el plano del alma, las cosas que creemos aquí en la Tierra que funcionan de una manera, allá funcionan de una completamente diferente. No se sigue la misma lógica. Entonces, quiero que saques la lógica de la ecuación para que te abras de verdad y en completa entrega y devoción a esta información, porque sé que va a ser algo que te va a tocar de alguna manera, si sea una frase, una palabra de este episodio, sé que no estás acá por casualidad. Entonces, em, sí quiero que te abras a recibir esta información sin juicio, ¿sí? Entendiendo que de verdad en el cielo, digamos, podemos decir el cielo o en la fuente, la lógica es otra. Entonces, bueno, lo primero que te quiero decir es como el contexto de donde habita el alma antes de nacer. Tú le puedes llamar el cielo, o le puedes llamar la fuente, o le puedes llamar una dimensión elevada, o como tú quieras, pero realmente es una dimensión, ¿cierto? Estamos hablando de que aquí en la Tierra estamos en una tercera dimensión y el alma, cuando trasciende la experiencia física, pues vuelve al hogar que está en una dimensión superior. Depende mucho de la experiencia en cuál dimensión te encuentras después, pero eso ya lo iremos conversando. Lo importante es que imagines en este momento que el alma está en ese hogar, en esa fuente, en ese cielo. Y entonces, en este lugar, que no es un lugar propiamente dicho, pero quiero ponerlo también súper fácil para que lo entiendas, y vamos a hacer de cuenta que es un lugar. Ese lugar es hermoso, es lo más hermoso, precioso, maravilloso que tú te puedas imaginar. Es un lugar en el que el alma se siente tranquila,
plena, expandida, amada, fusionada, integrada. Eh, es un lugar en el que se escucha la música más hermosa que siquiera pudieras encontrar o soñar. Es un lugar en el que la luz lo llena todo, en el que todo lo que existe está en perfecto orden, armonía, plenitud y gozo. Y entonces el alma se pregunta, "Mm, ¿qué es realmente esto? ¿En dónde habito?" Digamos que desde el plano de la mente, el alma entiende que hay amor. El alma entiende que hay algo que se llama perdón, el alma entiende que hay gozo, que hay armonía, que hay luz, que hay claridad, que hay certeza, confianza absoluta. El alma lo entiende desde ese punto de la mente, pero no lo ha vivido. No sabe cuál es ese opuesto. Entonces, digamos que el principio de la encarnación se basa en la ley de la dualidad, en el principio de la dualidad, en el contraste. Si yo te pongo un cuarto completamente blanco, 100%, o sea, es luz, 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 y pongo en la mitad de todo eso blanco un punto negro, seguramente tus ojos irán a ver el punto negro. ¿Por qué? Porque se diferencia de todo lo demás que es completamente blanco, que está en total luz. Ese es el principio del contraste. El alma ahora entiende que es el blanco porque hay un punto negro. Y asimismo entiende que es el negro porque ahora lo ve en ese plano completamente blanco, ¿sí? Entonces, el alma, para entender y comprender de verdad desde ese principio de evolución, integrar qué es el amor, necesita también entender, vivir y comprender qué es el miedo, qué es el dolor, qué es la carencia, qué es la zozobra, la nostalgia, la ilusión. El alma necesita el contraste para comprender una serie de virtudes. Entonces, aquí ya me estoy adelantando un poco a cuáles son las razones por las que el alma decide encarnar. Pero claro, esto tiene mucho sentido porque, mira, si tú estás en este cielo, en este paraíso en el que quizás suena una música preciosa, unas trompetas, unos cantos angélicos, imaginémoslo así, precioso, pues sí, muy lindo y todo, pero el alma no puede entender que eso es tan bello, tan espectacular, tan especial, hasta que tal vez escucha sonidos estridentes, escucha tal vez unos sonidos que no son tan armónicos, unos sonidos que son fuertes, no sé, que escucha un heavy metal, una cosa así. Pues claro, el alma no puede entender la dimensión de esa frecuencia elevada de la música hermosa que escuchas en el paraíso hasta que experimenta, esa creo que es la palabra correcta, hasta que experimenta el ruido, eso disonante, eso estridente, eso que hace que duelan los oídos, que uno diga, no quiero más esa música o ese ruido ese, sí, eso que está pasando allá, ¿cierto? Entonces, esa es la primera razón por la que el alma dice, bueno, yo quiero vivir esas virtudes, no solo quiero entenderlas, no solo quiero saber que acá todo es perfecto, sino que quiero de verdad entender cómo se siente eso. Y esto es muy lindo. Yo no sé si tú te has visto la película de Soul de Disney, pero si no, te la recomiendo, es tarea de este video, porque hay un momento, y no te voy a hacer mucho spoiler de la película, pero pues sí, son almas que deciden encarnar justamente, y hay una parte en la que la protagonista está como en una sala de preparación y entonces está la pizza y se la come, pero no siente nada, claro, no tienes cuerpo, no tienes sentidos. Entonces, cuando ella encarna y prueba en la tierra la pizza, explota como en su cerebro todos estos sabores, todas estas sensaciones, todo ese placer, ese gozo de sentir. Y claro, parte del propósito del alma también es experimentar con los sentidos, es
saber a qué saben justamente las cosas, entender, saber a qué suenan las cosas, poder tener esa experiencia de abrazar, de tocar a alguien, de besar. Eso es muy físico. Entonces el alma no tiene esa capacidad en la dimensión del hogar. Y esa es una de las razones principales también de querer encarnar, es quiero experimentar el cuerpo, quiero experimentar los sentidos. Y es muy loco porque casi todas las personas peleamos con el cuerpo. Peleamos con la forma en la que nos vemos, peleamos la forma en la que procesamos las cosas, estamos tal vez en lucha con la comida y olvidamos que el alma realmente quería experimentar el gozo y el placer detrás de los sentidos. Te quiero dejar ese cuestionamiento, esa reflexión desde el principio, porque definitivamente uno de los procesos que todos venimos a vivir es conectar con el vehículo, conectar con el cuerpo, honrarlo, saber que este cuerpo es el que nos va a permitir experimentar todo eso tan maravilloso que el alma no puede vivir en el hogar. Y ahora sí, pasemos un poquito a esas razones ya más puntuales para que anotes si quieres. Quiero que en este episodio te permitas sacar tu cuaderno, tu libreta, porque siento que vas a aprender bastante y lo puedes poner así como bullet points o punto por punto, las principales razones de la encarnación. Y la primera es o podemos ponerla, aquí no hay un orden, ¿no? Realmente voy a ir así como por las que me vaya acordando, pero vamos a verlas casi todas. La primera podría ser sanar el karma. Resulta que, a ver, para eso te voy a explicar algo. Dios se está experimentando a través de nosotros. Imagina que Dios es este circulito que estoy haciendo acá con mis manos y en un momento Dios decide experimentarse a sí mismo, entonces decide expandirse y crece. Entonces se abre o explota, puede ser desde el Big Bang si lo quieres ver así, pero explota y entonces partículas de Dios se abren y se expanden a lo largo del universo que está siendo creado al tiempo que pasa esa expansión. Y entonces ahí las almas que somos creadas en ese momento de expansión en el que Dios como que se multiplica, pues vamos viajando a través del tiempo. Entonces primero, del tiempo y del espacio, primero acá está Dios o acá está la fuente y todos salimos de ella y vamos y experimentamos afuera y tenemos experiencias de todo tipo. Entonces estamos acá, luego acá, luego acá, luego acá. Y entre más lejos estemos, es que me salgo y todo del encuadre, pero entre más lejos estemos de esta fuente del amor, más experimentamos el miedo. Entonces, el alma, en su proceso de evolución, lo que hace es que primero se aleja, se aleja, se aleja y tiene muchas experiencias. Aquí estamos hablando de muchas vidas en las que vive y vive y vive cosas lejos de la fuente y luego el proceso de evolución está en recordar lo que es y empezar a volver a acercarse, acercarse, acercarse al amor. Entonces, por eso es que la mayoría de nosotros hemos vivido vidas en las que hemos hecho cosas terribles, en las que hemos también experimentado el dolor, la muerte, hemos sido victimarios, hemos experimentado la maldad, porque nos hemos alejado de esa fuente. Y en ese proceso kármico, que vamos a decir que es toda esta espiral de la evolución, el alma va entendiendo y va recordando y va volviendo a acercarse y acercarse y acercarse al amor y va rindiéndose nuevamente a Dios. Entonces, cuando decimos que somos Dios en nosotros o que hay una parte de Dios en nosotros, es por esto, porque Dios se experimentó a sí mismo a través de nosotros y al hacer como esta explosión y permitirnos y darnos ese gran regalo de libre albedrío, decir, vive tu vida, experimenta por ti mismo, pues también puso su esencia en nosotros y siempre vamos a tener esa posibilidad, esa capacidad de reconectar. Ahora, hay seres que olvidan fácilmente. Hay seres que recuerdan fácilmente. Entonces, es qué tan rápido, digamos, o qué
tanto te cueste volver nuevamente a la fuente, va a depender de tu nivel de conciencia. No necesitas alejarte tantísimo. Puede que no llegues hasta allá, puede que en la mitad de la ruta recuerdes y digas, voy a volver al amor y vuelvas a ese amor e intenciones cada vez más volver a esa fuente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué ponemos acá que la primera razón, em, según también el libro, ¿no? Que te estoy hablando mucho del plan de tu alma, sería sanar el karma? Porque claro, el alma ha hecho muchas cosas en este proceso y ahora elige experiencias en esta vida que está planeando para equilibrar energías o acciones de otras vidas, de otras experiencias. Entonces, esto no es desde el castigo, es desde el amor y desde un deseo profundo que tiene el alma de sanar, de restaurar la armonía. Entonces, el alma simplemente decide en esa planeación que se está haciendo, sentarse con sus guías y decir, bueno, en algún momento yo herí a esta otra alma. No importa la forma, no importa si era el hijo, la hija, la hermana, el padre, no importa tanto, sino decir, en algún momento herí a esta persona. Entonces, en esta experiencia, quiero equilibrar esa energía y quiero experimentar lo que yo le hice sentir en otro momento. Entonces, ahí es cuando quizá estás viviendo algo, o sea, o alguien te hace algo, ¿no? Que realmente se está creando y son acuerdos, pero alguien te hace algo que tú sientes muy doloroso, pero puede que lo que no sabes es que detrás de esa experiencia se está equilibrando la energía, se está compensando ese karma, porque en otro momento tú hiciste ese daño, porque en otro momento tú causaste ese dolor. Entonces, mira, antes de seguir como con las razones, yo te voy a decir una cosa, y es que yo creo que uno es una persona antes y después de entender esto, porque te libera demasiado, te hace ver la vida de otra forma, completamente diferente, te hace salir de tu estado de victimismo y asumir tu responsabilidad también, asumir que esta es tu vida y tú tienes la responsabilidad de hacer que sea tu mejor vida, que sea lo más extraordinario para ti. Entonces, claro, la primera sería sanar el karma. La segunda, que todos tenemos de alguna manera, o sea, estas no son excluyentes, es decir, tu planeación puede incluir varias de estas razones y por eso es importante que anotes y que sientas a ver qué te resuena. Pero el segundo punto sería aprender virtudes. Como te decía, el alma quiere entender tal vez qué es la compasión, qué es la paciencia, qué es el perdón, qué es la confianza, qué es la humildad. Y muchas veces esas situaciones difíciles están diseñadas es para activar esas virtudes en nosotros. Entonces, yo quiero, tú me podrás decir, Nati, pero no tengo ni idea qué virtud es la que vine a experimentar. Yo hago mucho esto en talleres y es que tú hagas un cuadro de cuáles son los hitos importantes de tu vida, esos momentos que te han marcado, esos momentos que han sido difíciles, esos momentos que han sido retos, esos momentos que de verdad te han confrontado y quiero que hagas una lista. Intenta que no sean demasiados, sino que seas muy selectivo de verdad en qué momentos sentiste que fue como un life changing, ¿no? Como que me cambió la vida o eso fue muy difícil o de verdad fue una prueba durísima que experimenté. Bueno, ponte al menos 10 puntos. Y luego quiero que hagas una lista de valores, ¿no? De todos los valores, puedes buscar en Google, le puedes decir a ChatGPT, hazme una lista de valores. Así, entonces, compasión, paciencia, amor, generosidad, confianza, amor propio, humildad, no sé, lo que se te venga a la cabeza, responsabilidad, autoestima, o sea, un montón de valores. Y luego lo que vas a hacer es de 1 a 10 poner qué tanto esa experiencia que viviste te permitió vivir o experimentar ese valor. Entonces puede ser que tú digas, no, esto que viví, por ejemplo, no sé, me despidieron de mi trabajo y eso fue súper importante, me impactó demasiado y ahí cambié por completo lo que hacía. Entonces, bueno, esa situación me enseñó de compasión. Bueno, sí, tal vez porque me enseñó a ser más compasivo conmigo mismo. Entonces le voy a poner un 4 porque no está del todo relacionado con la compasión, pero algo sí. Eh, Me enseñó perdón. Bueno, tal vez un poco, no del todo, pero sí me enseñó a perdonar al jefe que me echó. Entonces le voy a poner 7. Y así, y luego vas a sumar.
todos los puntajes de cada valor y vas a ver cuáles son los valores o las virtudes predominantes. El alma casi siempre elige tres o cuatro. Algo importante a ver es que antes no vivíamos tanto. Antes, cuando elegíamos encarnar en la tierra, al menos, la esperanza de vida era muy corta. Entonces, las personas vivían 50 años, a los 30 ya habían pues como recorrido, no recorrido tanto, pero sí ya se sentía que eran personas muy adultas. ¿Qué más pasaba antes? Que las personas no viajaban, las personas si nacían tal vez en un pueblito, en una villa, vayámonos a la Edad Media o algo así, pues era difícil que salieran de ahí, ¿no? Tal vez nacían ahí, morían ahí, hacían el mismo oficio que hacían los padres y ya, eso era la vida. Entonces, antes las almas no venían con tantas tareas, venían tal vez con uno o dos valores. En este tiempo tenemos la posibilidad de aprender demasiado rápido y de tener muchas experiencias en una sola vida, por muchos factores, porque vivimos más, porque estamos interconectados, porque ya hay tecnología, porque podemos viajar más fácil, entonces podemos tener grandes experiencias de vida. Y por eso es que hoy en día las almas pueden incluso elegir cuatro, cinco, seis valores a lo largo de la vida y es perfectamente viable. Entonces, quiero que hagas ese ejercicio para que entiendas también, bueno, cuáles son esas virtudes o cuáles pueden ser esos valores que estoy integrando en mi vida y que son esos patrones o esas lecciones o esos aprendizajes fuertes que he tenido los que me van dando pistas. Porque el plan del alma deja pistas. Entonces quiero que hagas ese ejercicio. El tercer punto, por supuesto, tiene que ver con sanar. El alma viene a sanar emociones no resueltas. Entonces, por ejemplo, si en una vida pasada una emoción quedó bloqueada o quedó una herida abierta, el alma elige escenarios que le permiten liberarla en esta vida. Entonces, por ejemplo, el libro ponía, a ver, esto, hace mucho me leí el libro, entonces no lo tengo como que tan em, como tan fresco, pero es un libro que me impactó tanto que sé que este ejemplo existe. Entonces, si hay detalles ahí que voy cambiando, quédate, es como con el fondo de lo que te estoy enseñando. El libro ponía, por ejemplo, que en una vida había un alma de un niño. A ver, hoy en día el niño es autista. Entonces la mamá va a canalizar a ver por qué el niño es autista. Y resulta que en la canalización llega que ese niño hacía parte del régimen alemán de Hitler y que fue una persona que se encargaba de transmitir la propaganda nazi. Entonces él tenía un gran poder con su voz y a través de esa vida, de esa experiencia, de lo que hizo con su voz, pues causó mucho daño. Entonces, en la planeación, mira, con el tema de aquí irían dos cosas, equilibrar el karma y sanar esas emociones no resueltas, ese niño eligió en esta vida ser autista para permanecer en sí mismo, para usar sus habilidades, pero para sanarse a sí mismo, porque es en esta vida él no quería hacer daño afuera, entonces no quería tener tanto contacto con el afuera como en esa vida pasada. Entonces, si ves cómo ahí ese niño está sanando una emoción muy fuerte con la que quedó el alma luego de haber tenido esa experiencia previa. Y esta es una de las razones principales por las que el alma elige encarnar. La cuarta sería algo que ya te he venido anticipando un montón y es vivir el contraste. Entonces, experimentar lo opuesto que se vivió en otra vida para expandirse en esta. Por ejemplo, si en una vida hubo poder sin amor, entonces el alma elegiría ahora una vida de servicio para aprender a amar, pero ahora desde la entrega. Ya tuvo poder, ya tuvo influencia, pero no había amor. En esta hora elige vivir al servicio, vivir en la entrega. Entonces, claro, te expliqué expliqué el contraste desde la luz, el amor, la oscuridad, el miedo, pero acá vemos también el contraste dentro del propio historial del alma. Entonces es como que, bueno, ya viví mucha carencia, por ejemplo, entonces voy a vivir ahora en la opulencia. Ahora, tal vez en una siguiente, entonces no quiero vivir ni en esta, ni en este extremo, ni en este. Quiero que esta vida se trate de la integración, se trate del equilibrio, se trate de em, dar y recibir, ¿sí? Entonces, también ahí puedes hacerte una idea de
de el contraste que quizá experimentaste antes. Otro punto es sanar las relaciones desde el alma. Entonces, muchas veces tenemos acuerdos con almas que estuvieron con nosotros, como antes fueron padres, hijos, parejas, incluso nuestros propios victimarios. Y el propósito que tenemos al encontrarnos nuevamente es sanar, cerrar ciclos, liberarnos juntos, acompañarnos en ese despertar. Aquí en las 5 voy a hacer una pausa para explicarte cómo ocurre esta planificación. Entonces, ¿qué pasa? Que el alma entra como en un salón. Ahora, luego te digo, nos lo imaginamos como un lugar, pero es una energía, es una frecuencia. Entonces, lo hacemos como un lugar para que sea más fácil de imaginar para la mente y que tú entiendas. Y como dice Joe Dispenza, el conocimiento es un precursor de la experiencia. Entonces, si tú entiendes desde la mente algo, es mucho más fácil que lo vivas y que lo habites. Entonces, entras como alma a este salón de ajedrez y en ese salón te están esperando tus guías, todo tu círculo de guías y maestros, porque todos tenemos un círculo de guías y maestros. Si quieres que profundice en este tema y te cuente un poquito cómo funciona, déjamelo en los comentarios. No me voy a extender mucho en este video porque esto da para un video completo, pero listo, todos tenemos una serie de guías y maestros y estos maestros están sentados a nuestro alrededor. Y el alma es la que dice primero qué quiere vivir. Entonces, por decir algo, yo llego y digo, mira, yo en esta vida que reciente que acabo de tener, viví mucho el abuso. Entonces, en esta vida yo quiero sanar eso. Yo quiero empoderarme. Yo quiero darme cuenta que yo soy capaz, que puedo ser vulnerable, no debo tener miedo a la vulnerabilidad, pero que quiero poner límites, que quiero aprender a darme mi lugar, que quiero aprender a sostenerme a mí misma, a habitarme. Tal vez en otra vida viví mucho en la codependencia, no sabía quién era, entonces en esta vida quiero experimentar mi independencia, mi autosuficiencia, mi valor. Y pone como que en el centro esa intención, como que eso es lo que yo quisiera hacer. Ahora los guías, tus ángeles, tus maestros empiezan a intervenir y le dicen, bueno, digamos que es la mía, entonces no, Natalia, ok, nos encanta esto que quieres hacer, pero ¿qué te parece si le incluimos a este plan el que tú puedas sanar la relación con papá? Porque acuérdate que traes esto también de otra experiencia, entonces esto sería muchísimo más enriquecedor. Listo, me encanta. Vale, entonces lo metemos. ¿Cómo lo podemos meter? Vale, entonces hacemos una serie de caminos y se empieza a planear muchas bifurcaciones porque justamente el alma va a tener libre albedrío. Entonces, el libre albedrío es un principio que no se contradice aunque se hable de planeación del alma. Primero porque es el alma misma la que decide y elige cómo quiere pactar ese camino. Y aun cuando los guías intervienen y dicen, mira, esto podría ser bueno. Si el alma considera que no quiere eso, digamos que quien decide es el alma. O sea, el alma dice, no, sí, eso me encanta, hagámoslo o no, en esta vida no quiero eso, quiero esto más sencillo, me quiero enfocar en este punto y listo. O no, eso lo quiero hacer, pero no de esa manera. O sea, el alma siempre va a tener la decisión. Y también se dejan muchas bifurcaciones, justamente como que esto empieza a ser un árbol, así que se divide en muchas opciones, son casi que infinitas, en las que se le deja también a la personalidad, que ya va a ser no el alma que trae toda esta conciencia grande de todo lo que ha vivido, sino la personalidad, en este caso sería Natalia, se le deja a Natalia también decidir. Entonces Natalia en algún punto de su vida dice, tomo el camino A o el B. Y ella tiene ese libre albedrío para elegir. Ahora, hay cosas, hitos que el alma sí o sí necesita vivir y ahí, de alguna manera, si yo cojo el camino B y necesitaba el A, en algún punto más adelante me voy a encontrar con ese camino A porque sí o sí es algo que quiero vivir y quiero integrar. Entonces el alma lo deja muy fijo. Entonces hay unos hitos de vida que sí o sí tenemos que experimentar y otros que nuestra personalidad tiene el poder de elegir como los detalles, ¿sí? Entonces también se deja a la personalidad a que pueda experimentar y decidir. Pero entonces, en este plano de ajedrez llegan también esas personas, nuestra familia álmica, personas con las que hemos compartido muchas cosas, personas con que quizá compartimos solo una vida, pero una experiencia que nos marcó y que queremos sanar, que queremos equilibrar. Entonces ahí entran
las personas a hacer acuerdos. Y aquí es donde yo te digo que quizá yo en esa planificación le dije a Robert, mira, yo voy a transmitir tu conocimiento al español. Yo estoy segura que eso pasó en esa planificación porque ha sido algo muy importante de mi camino como terapeuta y definitivamente es un conocimiento que me resuena al 1000%, en el que creo totalmente. Entonces estoy segura que él y yo nos encontramos en ese salón, así sea para decir, mira, este va a ser nuestro contrato y nuestro acuerdo puntual. Ahora, por supuesto que con una pareja o con mi papá o con mi mamá, pues ya diseñé un plan más elaborado, como mira, esto es lo que yo voy a vivir, esto es lo que tú vas a vivir, aquí tú vas a aprender, aquí yo voy a aprender, ¿te parece que hagamos esto? Incluso con las personas que más daño nos han hecho, nos sentamos ahí a decir, mira, es el alma el que le dice, oye, necesito que me hagas esto, necesito vivir este abuso, necesito vivir este dolor, necesito vivir esta pérdida, necesito que me eches del trabajo. Entonces le dices al jefe. Y esa persona, algo que dice el libro que es muy hermoso y que creo firmemente es que las personas que quizá más daño te han hecho son las que en ese plano de alma más te aman. Entonces, por eso es que la lógica es diferente. Esa persona que quizá te causó mucho dolor, mucho impacto en ese plano del alma es la persona que dijo, ¿sabes qué? Voy a asumir este rol porque te amo tanto que quiero que tú logres lo que quieres experimentar de este proceso, que tú logres esa evolución, que tú logres eso que te estás proponiendo hacer. Entonces, aunque no quiero herirte, voy a asumir ese rol por amor. Y es muy hermoso leer el libro y como todas esas conversaciones que hay entre almas, porque como te digo, hay muchos ejemplos de canalizaciones y cómo las almas se ponen de acuerdo, cómo las almas le dicen, mira, en esta yo voy a servirte. Al final es un tema de servicio y por eso es que yo les digo mucho, amores, agradezcanle mucho a las personas que los han dañado. Eso no significa que tengan que tener una relación con ellos, eso no significa que los tengan que tener en la vida, eso no significa que tengan que hacer como que o que justifiquen lo ocurrido. Pero sí desde el plano del alma, esas personas son maestros, maestros muy grandes. Entonces, entender también desde la gratitud que ellos cumplieron su rol en el proceso para que tú vivas lo que tienes que vivir, para que tú experimentes lo que tienes que experimentar. Y por eso te digo que esta información es tan sanadora, es tan liberadora, porque mm, definitivamente nos permite hacernos cargo, nos libera del rol de víctimas, perdón, y nos permite entender que somos verdaderamente libres y creadores de nuestra realidad desde la misma planificación. Y también acá, ¿no? Acá que seguimos. Oigan, no, yo estoy con este pelo como súper alborotado, parezco un león y tengo la voz un poquito sí, un poquito disminuida porque estuve en un ejercicio de terapia este fin de semana y fue de gritar demasiado, entonces quedé medio afónica, pero bueno, hagan caso omiso a ese tipo de detalles y conéctense con la información. Entonces, bueno, haciendo este paréntesis de cómo se ve esa planificación, de cómo las almas intervienen, de cómo se encuentran en este salón y empiezan a conversar, vamos a seguir como con las principales razones y una de esas es el servicio. Definitivamente el alma quiere servir a otros o quiere ayudar en el despertar la conciencia colectiva. Entonces, hay muchas almas que eligen encarnar para inspirar, para guiar, para enseñar, para simplemente sostener energía amorosa. Mira, hay muchos casos de personas que dicen, yo voy a ir completamente entregada a servir y muchas veces lo hacen desde lugares no visibles, desde esa presencia silenciosa, desde el no contar mucho lo que hacen, pero saber que impactan la vida de muchos seres. Entonces, definitivamente servir es parte de un propósito muy elevado del alma y que seguramente ocurre mucho más cuando el alma ya está retornando, ¿no? a la fuente y ya tiene mucha más conciencia, ya tiene mucha más luz que compartir. Otro punto importante sería recordar quiénes somos en verdad. Mire, cuando el alma vuelve a la fuente por completo, es lo que en la espiritualidad se conoce como el proceso de ascensión. ¿Quiénes ascienden? Quienes se han convertido en maestros, ¿no? Es lo mismo que en otras culturas se entiende como iluminación.
Cuando un ser se ilumina es porque trasciende por completo el ego, trasciende por completo la mente y se fusiona nuevamente con Dios a un nivel total, vuelve a la totalidad justamente. Eso es lo que han hecho Buda, Jesús, la Madre María, los santos, los ángeles no, porque los ángeles no han encarnado, ¿no? Entonces son seres, o sea, la ascensión es para seres que han encarnado en un cuerpo físico. Ahora, esas encarnaciones, aquí les voy a dar así como que explota todo, pero no voy a ahondar mucho en esto. También si les interesa, déjenlo en los comentarios. Las almas no solamente encarnan en la tierra. La Tierra es uno de tantos mundos, es una de tantas posibilidades. Es una posibilidad maravillosa porque en la Tierra se aprende sobre todo mucho la parte emocional. O sea, en la Tierra tenemos la capacidad, por un lado, de conectar muchísimo con la emoción, de vivir y experimentar los sentidos, y por el otro también de encarnar mucho el cuerpo, de conectar con un vehículo, de sentirme de alguna manera limitado. Y por eso la experiencia en la Tierra también está tan enfocada en lo material porque pues de alguna manera de eso se trata. Es como que quiero saber qué es generar, sostenerme, ¿no? Sostenerme desde mi propio cuerpo y sostenerme también a nivel de mi entorno. Entonces, claro, no es la única opción que tienen las almas para encarnar, pero definitivamente para ascender sí se requiere que el alma haya encarnado, que haya tenido una experiencia física y que haya, digamos que transitado también las emociones, que haya transitado el cuerpo, que haya vivido la rabia. Por ejemplo, Jesús, se dice mucho, Jesús pues es un ser hermoso, un ser muy amoroso, pero Jesús vivió la rabia, vivió la impotencia, ¿no? Cuando, incluso en las escrituras, ¿no? Si nos vamos a lo puramente así em, dogmático de lo católico, por ejemplo, en la Biblia, o bueno, lo cristiano. Cuando Jesús llega al templo y ve que el templo estaba lleno de mercaderes y él empieza a botar todo eso, a decir como por qué han profanado la casa de Dios, pues se ve de muchas maneras en las escrituras como Jesús vivía la rabia también, la frustración. De hecho, Jesús era Aries, entonces Jesús tenía que vivir mucho eso. Y claro, a diferencia de nosotros, que tal vez tenemos un historial de muchas vidas para poder llegar a ese punto de evolución, pues Jesús lo hizo en una porque era el, el hermano mayor, ¿no? El elegido. Entonces, bueno, pues lo que te quiero decir es que el alma tiene el propósito final de ascender, de volver a esa luz, de volver a Dios, de volver al amor. Y digamos que como maestros ascendidos, al final no solo tenemos a esos santos o a esas personas como especiales, sino que todos vamos a llegar allá en algún momento, tarde o temprano, así nos cueste un poquito más de vidas, pero el propósito, la intención es llegar allá. Entonces, claro, uno de los propósitos de encarnar es recordar quiénes somos y a través de esas experiencias humanas, pues recordamos justamente que no somos el ego, que no somos el cuerpo, que no somos el sufrimiento, que somos espíritu, que somos alma, que somos luz. Y esa amnesia espiritual, el no entender nada, el creer que definitivamente somos solamente este cuerpo, que somos lo que tenemos, que somos lo que logramos, ¿cierto? Que estamos muy vinculados al hacer, al tener, pues hace parte de la amnesia espiritual, porque parte de ese propósito de la vida es el despertar, es darme cuenta que hay algo mucho más allá y que todo habita en mí, que todo ese reino de luz está en mí, está en mi corazón. Entonces, ese despertar es uno de los momentos más sagrados del viaje y a pesar de que casi nunca llegamos a esa ascensión, a esa iluminación total, pues lo cierto es que sobre todo cada vez más dentro del plan del alma de las personas que están encarnando está el despertar espiritual, porque la tierra también está elevando su frecuencia. Entonces, su nivel de conciencia cambia y ya las almas que vienen son muy diferentes, ¿no? Por eso es que vemos también que los niños que están naciendo vienen con una conciencia impresionante, un amor por la naturaleza, un amor por los animales, un deseo de ayudar, con mucha empatía,
como súper conectados, con unos dones muy desarrollados. Entonces también es por eso, porque estamos en un nuevo tiempo, una nueva era. Así como te decía que antes las almas solamente vivían uno o dos temas en toda su vida, pues cada vez más nosotros tenemos esa oportunidad y entre más pase el tiempo, pues va a ser algo mucho más acelerado que va a traer mucho más conciencia a la misma tierra para elevar esa frecuencia de la tierra, que ya no esté tan pesada, tan densa en tercera dimensión, sino que logremos vivir en una tierra de 5D. ¿Listo? Que es como una tierra desde ese plano cuántico, desde ese lugar en el que el tiempo y el espacio se fusionan y no existe ni lo uno ni lo otro. O sea, como que lo que dice Joe Dispenza tanto, ¿no? De ir a la nada, de quedarme en la nada. ¿Qué es la nada? Es volver a la totalidad, es volver a despersonificarme, a no sentirme tanto mi yo, mi ego, sino volver a conectar con esa fuente. Y ya seguramente no vamos a necesitar tantas vidas, tantas encarnaciones, tantos procesos para recordar, para volver a ese amor. Entonces de eso se trata. Frases como claves con las que voy a ir cerrando este episodio. Primero, el alma no busca evitar el dolor, pero busca trascenderlo. El dolor desde la personalidad puede parecer un castigo, puede parecer algo muy difícil, pero desde el alma, como ya hemos visto, que no es una lógica igual, ese dolor puede ser expansión, ese reto puede ser crecimiento, puede ser evolución. Ahora, así como elegimos nuestros retos antes de nacer, también elegimos nuestras bendiciones, nuestros dones, elegimos a nuestros padres, elegimos dónde vamos a nacer, elegimos cómo nos vamos a ver de ese nivel. O sea, yo voy a tener los ojos verdes, voy a ser rubia, voy a nacer en Colombia, voy a tener las cejas así, así, voy a luchar con el peso, voy a, no sé, o sea, todo lo elegimos. Entonces, ahí es donde yo le digo a la gente, yo sé que tenemos mucho conflicto con el cuerpo, pero qué lindo se siente saber que en algún nivel yo elegí esto. Yo quería verme así. Yo elegí esta forma, este avatar, así como cuando uno entra a un jueguito y lo ponen a construir su avatar desde cero, a ponerle si es niño, si es niña, cómo va a tener los ojos, cómo va a tener la nariz, cómo va a tener las cejas, cómo se va a vestir, cómo va a poner la boca, cómo tiene los dientes, todo así funciona de la misma manera. Y yo creo que no es casual porque al final este es el juego de la vida. La tierra es el juego de la vida y es un juego. Y quiero invitarte también a vivirlo más desde ahí. Desde estás jugando, estás experimentando, vuelve a ser niño, vuelve a la inocencia, vuelve a la espontaneidad. Y volviendo como a las frases importantes con las que estamos cerrando este espacio, las relaciones más difíciles de amores suelen ser los contratos más profundos y más sagrados. Entonces, honremos más, agradezcamos más y veamos desde el amor también las experiencias que hemos tenido, porque todo tiene un propósito, incluso lo que aún no comprendemos. Y quiero que me cuentes en los comentarios también cómo sentiste este episodio, por dónde crees que va ese propósito de tu alma, cuáles crees que son esas razones principales por las que estás viviendo esta experiencia y qué te hizo sentir este episodio, qué te hizo sentir esta información. Y bueno, por supuesto, si quieres que ahonde en un par de temas que te puse o cualquier otro que de pronto haya mencionado y tú quieras que profundice mucho más, déjamelo en los comentarios. Los comentarios yo los veo, yo los respondo, yo estoy súper pendiente para poder darte lo mejor de mí. Así que nada. Besitos para todos, muchas gracias por estar aquí, por hacer parte de esta comunidad. Si quieres más información, si quieres seguirme en Instagram, Natalia Ángel 33, si quieres una canalización, si quieres un proceso de mentoría, bueno, lo que desees, lo que necesites de mí, ahí estoy para ti. Así que simplemente escríbeme, déjamelo saber y te mando todo mi amor. Te agradezco inmensamente por estar aquí, por hacer parte de mi propósito, porque esto que hago lo hago para mi alma, por servicio, pero también para ti. De alguna manera, si estás aquí en mi comunidad, si me estás viendo, pues en algún punto del alma decidimos encontrarnos. Así que te honro inmensamente por este viaje, por haberme encontrado. Te amo mucho y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.